Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que el 9 de enero de 1943 los judíos del gueto de Varsovia se levantaron y casi sin armas, con 4 explosivos caseros, cócteles Molotov, resistieron al ejército nazi hasta el 16 de mayo, nada más y nada menos. Y bueno, lo resistieron de tal forma que para acabar con ellos los nazis tuvieron que arrasar el gueto completamente. Sí, a ver, una historia tristísima, pero también emocionante de esa ciudad a la que nos vas a llevar hoy en este episodio. Y creo que te gustó bastante, ¿no? Y además, si no me equivoco, la visitaste en una época de bastante frío, como el que estamos ahora. Pues sí, yo creo que de hecho me he acordado un poco de este viaje porque yo fui y hacía un frío tremendo. De hecho, una mañana nevó un poco, no llegó a cuajar así más que en los tejados, pero hacía bastante frío. Y va a ser mi primer viaje, porque claro, viniendo de esto y preparando, mientras preparaba un poco de qué podemos hablar en las próximas semanas, el primero que hago así a un sitio más de frío, en esta época de frío, pero no el último. La semana que viene haremos otro y ahí dejamos ¿cómo se llama? El cliffhanger. Eso, sí. Pues ahí dejamos el cliffhanger. Tú, en cambio, nos vas a llevar a un sitio en el que hay calor de todo tipo, que son los bares. Me encanta, sí. Efectivamente, los bares, y los bares no de cualquier ciudad, sino una capital precisamente mítica por sus bares, como es San Sebastián, que además es una ciudad preciosísima. Bueno, es una ciudad que a mí personalmente me gusta mucho, en la que yo te diría que hay como mínimo 2 o 3 sitios, pero que son de los sitios que yo considero sitios realmente especiales, y que efectivamente además de eso es un territorio gozoso de bares y restaurantes. Hoy creo que nos vamos a centrar un poco más en los bares, y bueno, está bien porque oye, cada uno lo suyo. Hay podcasts que se dedican a los museos y hay otros que sí, información de servicio público. Es que, a ver, este bandullo que tengo yo aquí por barriga ha costado mucha inversión. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo, y aquí estamos nosotros para sacrificarnos. A mandar. Kelu, nos vamos de pinchos. Es un poco el propósito de esta parte del episodio, pero si te parece vamos a hacerlo dentro de un orden. Venga. Entonces, hemos dicho antes que San Sebastián nos gusta mucho, que es una ciudad preciosa. Quiero que me cuentes a grandes rasgos, porque no vamos a centrar en el otro, pero ¿cómo ves tú San Sebastián y qué cosas te gustan más de esa ciudad? Me ha encantado. Yo pensé que era más grande, 190.000 habitantes. Es una ciudad muy manejable. Sí, se puede recorrer en un fin de semana tan a gusto. Me gusta por esa elegancia, producto además histórico. O sea, la elegancia de San Sebastián viene ya desde que veraneaban allí la reina María Cristina, la reina Isabel II, la que recomendaron para que mejorara temas en cuestiones de piel, que se diera baños, y ella eligió San Sebastián. Y también después del derribo de las antiguas murallas medievales, por el ensanche urbanístico que hizo pues aflorar edificios de estilo afrancesado, lo cual no deja de ser gracioso pensando que la ciudad fue ocupada por las tropas napoleónicas francesas y después arrasada porque vinieron los portugueses y los ingleses ahí a ayudar a los españoles, y al final la terminaron de arrasar. Pero bueno, por ejemplo, en la parte en la que ocurrió esto, en la parte vieja de la ciudad, sí que quedan algunas cosas de antes de la destrucción, en la iglesia de San Vicente, quiero recordar. Entonces, bueno, cosas por las que me gusta San Sebastián, pues porque tiene esa cara más reciente, tan elegante, alrededor de la Concha, esa playa, una de las más bonitas playas urbanas yo creo que tenemos en España. Yo te diría que una de las playas urbanas más bonitas del mundo. Con esa barandilla blanca, esos edificios, el Hotel Londres, esos palacios. En fin, una maravilla. Y el edificio del ayuntamiento, que nació como un casino, pero durante la dictadura de Primo de Rivera prohibió el juego, y fíjate, años después se ha convertido en la sede del ayuntamiento. Bueno, la política... Bueno, no quería yo hacer ningún chiste, pero bueno, ahí está. Y por terminar así un poco de contar esta postal de la costa tan increíble, pues a los lados de la playa de la Concha tenemos a un lado el monte Urgul, donde se eleva el castillo de la Mota, que ahí también se refugiaron los franceses, y ahí es donde está también la parte vieja de la ciudad, donde por supuesto hay que irse de pinchos, ahora hablaré de esto, y luego al otro lado de la Concha es donde
donde está el Monte Igueldo. Os recomiendo visitar el Parque de Atracciones Centenario, que hay ahí arriba y además unas vistas y puedes montarte en la montaña, no rusa, montaña suiza. Cuenta la leyenda que, claro, nombrar algo ruso podía hacer pensar en el comunismo, entonces quita yo para allá, oye, un país con montaña. Así que neutral, pues venga, Suiza. Y debajo de ese Monte Igueldo vamos a encontrar también el Peine del Viento de Eduardo Chillida, que es una obra también maravillosa, ahí junto al mar. Entonces, luego ya la parte interior tenemos el río Urumea, con también un paseo por el que cruzar diferentes puentes más modernos y más también de estilo clásico, elegantones, que nos van a dar paso a otra zona donde hay que irse de pinchos, que es el barrio de Gros. Así que esta es la postal general, como me gusta a mí decir, y ahora ya a comer. Déjame antes de comer que vale, diga que a mí, por ejemplo, a mí el Peine del Viento también es una obra que me maravilla y que además es una maravilla que no sé explicar muy bien. Es decir, porque tú ya sé, ¿por qué esto te gusta tanto? No lo sé, pero es algo físico. Me parece fantástico. Estar al pie del Monte de Urgulli y ver desde allí toda la playa y ver cuando te acercas más adelante el mar, me parece fantástico también. Y luego, no es de mis sitios, pero lo has comentado, el Monte Igueldo, con ese tranvía que sube y luego ese parque de arriba vintage. Sí, totalmente vintage, me parece muy que entrañable, es un sitio, ¿verdad? Sí, con mucho encanto. Pero vamos a ir al tema de la comida y eso sí te voy a pedir que antes de ir directamente al pincho o al grano, me cuentes un poco cosas de la cultura gastronómica de San Sebastián, que es importante y que yo creo que también es importante que nuestros oyentes la entiendan un poco. Sí, manejar un poco lo que es el propio lenguaje de todo el País Vasco y aquí concretamente de San Sebastián a la hora de hablar de cuestiones relacionadas con lo gastronómico. Y una palabra que me viene a la mente es el choco. El choco ellos lo escriben con TX, choco es... Y con K, ¿no? Y con K, efectivamente, un lugar en donde se está cometiendo alguna actividad relacionada con el comer. Entonces, un choco puede ser un bar, puede ser un restaurante, pero también puede ser una sociedad gastronómica, que es otro concepto también muy vasco. Sociedades gastronómicas que son históricas, donde las mujeres no podemos formar parte, y hay alguna que sí, pero en otras solo podemos acceder, las más clásicas e históricas, como invitadas. Y a mí me contaban allí que como la cultura vasca es tan matriarcal, digamos que los hombres buscaron un lugar en el que alejarse un poquito de la tabarra que daban las mujeres. Refugiarse es la palabra. Y el mando, y efectivamente, pues allí cocinar, ahí están los cocineros por un lado, cada uno tiene un papel dentro de esas cocinas y dentro de lo que es la propia sociedad gastronómica. Las mujeres pueden ir como invitadas, a la mayoría de ellas, pero esto significa, pero no, esto significa que hay una cuestión positiva para nosotras, y es que los invitados nunca friegan, nunca recogen y nunca cocinan y tienen que andar sirviendo. Entonces tú vas a plato puesto, digamos. Y se identifica muy bien un truco para que sepáis dónde hay una sociedad gastronómica. Hay dos palitos como que sostienen banderas normalmente en la puerta, y esto indica que ahí dentro hay una sociedad gastronómica. Muchísimas mujeres, mira, yo estuve en San Sebastián en la víspera al día del patrón de la ciudad, San Sebastián Mártir, el 20 de enero, que es de días 24 horas de tamborradas, de bandas, una celebración increíble, y participaron 167 sociedades musicales también derivadas de las gastronómicas. Me hizo mucha gracia porque una mujer dirigía como con un cuchillo así de cartón piedra a unos tambores, y yo preguntaba, ¿pero por qué tiene un cuchillo? Y ya me contaban lo de... No, es que, claro, ellos son los cocineros, los que tocan estos tambores. Y... bueno, un ambientazo en la ciudad. Este año sí que fueron las más paritarias también, este tipo de celebraciones entre hombres y mujeres y tal, del 20 de enero. Pero vamos, que si, por ejemplo, no podéis ir ese día, pero vais los días antes, como me pasó a mí, que además fui de casualidad los días antes, pues ya hay un montón de ambiente, pues con gente, ya sabes cómo es la sociedad también vasca en este sentido. Estamos en la ciudad del Orfeón Donostiarra, imagínate, me encontré también coros de gente así aficionada a la música, que se ponía a cantar en mitad de la calle, pues canciones tradicionales, también internacionales y demás. Había mucho ambiente. Una cosa muy especial, por lo que cuentas. Sí, y la comida creo que tiene un papel, la comida, y ya si decimos gastronomía, incluyendo también el mundo del vino y del buen beber, fundamental. Hay, bueno, mira, no quiero que se me olviden otros términos. Irse de poteo.
Irse de poteo es irse de alterne, de bares y tomarse un zurito. Un zurito es la versión pequeña de la cerveza, como una caña, una cosa así, la versión más mini. Oye, si quieres un zurito, pues eso te van a servir. Vayan apuntando ustedes estos nombres para así cuando estén en San Sebastián, sentirse integrados. ¡Un zurito! Efectivamente. Y vamos, si te parece, a entrar de lleno en nuestra ruta de pinchos, que me imagino que la empezarás por la parte vieja, de la que has comentado antes. Y la quiero empezar también con un asterisco. Te puedes recorrer San Sebastián en un fin de semana, pero tardarías toda una vida en comerte la ciudad. Y esto quiere decir que la selección que he decidido hacer va a restar, digamos, los bares anodinos más de barrio, porque yo no he conocido esa faceta de la ciudad, donde también se sirven, por supuesto, pinchos maravillosos. Y también he querido ignorar la faceta más gourmet, porque también hay mucha estrella Michelin dedicada al mundo del pincho. Entonces, un poco la orientación de la selección que he hecho va por ahí y, por supuesto, empezamos por la parte pues vieja de la ciudad, esa parte medieval. Entre monumento y monumento, mira, bueno, la calle Mayor, por ejemplo... Estoy sacando la libreta y empezando a apuntar, así que adelante. Vamos a encontrar muchos bares en diferentes perspectivas, por combinarlo con también un poquito algo histórico, pues desde la Basílica de Nuestra Señora del Coro y la Catedral, que es neogótica moderna, hay 1 kilómetro de calle Mayor donde podemos ir también de bar en bar. Y luego hay otra calle que históricamente es fundamental. Cuando hablaba antes del ataque de los franceses ocupando la ciudad y los portugueses y los ingleses intentando ayudarnos, que la destrozaron, hay una calle que se salvó, que es la 31 de agosto, 31 de agosto de 1813 fue exactamente, y entonces por ahí también podemos ir a conocer pues lugares muy muy míticos. A ver, voy a nombrar alguno, que es que me estoy adelantando, pero es que ya que hablo de esa calle, La Viña. La Viña es el lugar donde se inventó la típica tarta de queso al horno, tan suavecita, que luego se ha exportado, pero internacionalmente, ¿eh? No estoy exagerando. Bueno, pues se inventó en este bar de La Viña, así que si queréis ir a probarla podéis acudir aquí, que está en esa calle 31 de agosto y además recorrer todos estos monumentos. ¿Qué más? Otro lugar que se llama Sport. Había ambiente guiri, no lo voy a ocultar. Y sin embargo, no significa que gastronómicamente sea peor, ni mucho menos. Mucha gente local me lo recomendó. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima gente, o sea, un bar que está hasta arriba, esto también nos tenemos que mentalizar, pero que merece la pena ir ahí cogiendo sitio hasta llegar a la barra y probar, por ejemplo, el pincho de foie, el erizo, o sea, ese erizo con cuchara, de verdad, con esas huevitas. Ese sabor a mar, de verdad, en la boca, es que es increíble. Yo he comido poquísimo, pero la verdad es que me gusta mucho. Yo también pocas veces, pero la recuerdo. O sea, es que es un sabor increíble. La hamburguesa de chuleta también tiene mucha fama del Sport. Y bueno, pues merece la pena también la carrillera, que es menos instagrameable, pero muy rica. Y los chipirones rellenos de changurro. Changurro, ¿cuento ya lo que es el changurro? Totalmente a favor, antes de que digas eso, por supuesto lo vas a contar, pero totalmente a favor de los platos que no son instagrameables. Es verdad. Oye, ya vamos a romper una lanza por lo no instagrameable del mundo, que también merece la pena. A favor. Changurro, a ver. Es ese centollo que ha sido desmigado, cocido, y que se cocina con tomate, con brandy, se hace ahí una mezcla, una especie de guiso, y luego se gratina y se sirve a veces sobre pan o sobre la propia concha del centollo. Y es una maravilla que reina las barras, o sea, de todo el País Vasco. Qué luz, seguimos porque esto va a ser una tortura. Venga, para mí. Estoy salivando también, pero cuanto antes acabemos, mejor. Quitémonos esto de encima. Bordaberry, risotto con queso idiazábal, madre de Dios, oreja crujiente, además hecha ahí en salsa de vino tinto, con su caldo de verdura. Yo la oreja no es una de esas cosas que no... A mí me gusta mucho la frita, la crujiente, que también se da mucho en Madrid. Es sí, así, muy típica. Ahí el cartílago. Yo no es una cosa que me cuesta. Pero la costilla de cerdo igual sí, ¿verdad? Bueno, que el tema de la costilla... a la hora que sea. Luego pincho de carrilleras, por ejemplo, en la Cuchara de San Telmo, donde también el foie a la plancha tiene muchísima fama, la carrillera una vez más, o sea, esto de lo que es el cochinillo... Es una invención del mismísimo Satanás. Sí.
basada en la tortura de unos pobres patos que tal, y no pienso renunciar. Sí, y después hay que tomarse 3 danacoles también, o sea, sí, es que pero, pero qué rico, qué bocado del cielo. Parrilla chuleta con TX, especialidad evidente, o sea, sí. Chuletas de todos los colores y condición y todo tipo de preparaciones. Yo recomiendo también la croqueta de chuleta. Estaban dudando entre ponerle parrilla chuleta o ponerle el paraíso, pero bueno. Luego también podemos ir al Gandarias, donde las tartaletas con champiñones y changurro, que ya he contado, pues son espectaculares. Y luego, pues si vamos caminando, hablando de marisco, hablando del changurro, pues podemos llegar al puerto. Y ahí yo recomiendo el Bar Néstor, donde la tortilla de patatas es tan afamada que no quiero reclamaciones en este punto si tenéis que esperar mucho para probarla. Porque creo que ya han llegado un poco a este punto, de que hay tanta gente y yo creo que se ha recomendado tanto, pero es esta tortilla suelta sin ser estas sopas que a veces de verdad se han puesto de moda y que no soporto, pero bueno, para gustos. Soy muy de la tortilla un poco cruda. Yo también, pero un poco. No, yo el huevo suelto así en el plato no estoy... Y aquí yo creo que es un punto, la verdad, espectacular. En Chepeta, esto de TXTX, Templo de Anchoas. Qué fan soy de las anchoas. Yo también. Y además es un producto en el que la calidad, o sea, da un salto al producto. Claro, cuando se quitan todas las espinas a mano con estas pincitas que lo hacen normalmente mujeres, espectaculares. El otro día en Fitur probé un matrimonio de anchoa y boquerón que se me saltaron las lágrimas. Sí, yo me casaba directamente también con ese matrimonio. Y luego otro sitio más que os quiero recomendar, el Charopena 1910, que tiene una barra enorme. También esto de cuando entras en un bar de este tipo, con esas barras repletas. Llenas de gente y con camareros muy atareados, es maravilloso. Y ¿verdad? sí, o sea, con tíos que les ves que están, los camareros o camareras que están trabajando mucho, pero que les ves que controlan la situación. Sí. Eso me encanta. Y las barras llenas de cosas que no sabes entre las que elegir. Por ejemplo, me gustó mucho de este lugar que tenía un detalle a un lado de la barra. Había un montón de tomates con un color y un olor y unas setas y champiñones, pero así como de exposición. O sea, un antiguo bodegón. Qué bonito. Y al principio, yo me acuerdo que llegué, lo primero que le dije al camarero, ¿pero son de verdad? Y dice, hombre, claro, pero ¿cómo no? Dijo, no sé, es que estaban ahí puestos tan bonitos y luego ya toda esa barra repleta de pinchos, ¿no? O sea, a ver, una cosa que la gente identifica mucho con el norte y que a muchísimos os vuelve loco, el tema de la gilda. Yo me imagino que ahí en San Sebastián tiene que haber como templos del asunto. Esto ocurre como con la tarta de queso, que claro, la gilda se inventó en un bar que ahora os voy a contar, pero luego se extendió y claro, ya lo encontramos en todo el mundo, pero hombre, si estamos en San Sebastián, que es la ciudad donde se creó la gilda, claro, tenemos que ir. Ahora ya cambiamos de tercio un poquito hacia el centro, que es una zona ya que nos lleva a esa cara ya menos medieval y más del siglo XX de la ciudad, cerca de la catedral, un poquito ya hacia el interior. El Bar Vallés es donde se inventó. Y quien esté dudando un poquito del origen de su nombre, pues se llama así por la película, por Gilda, protagonizada por Rita Hayworth, porque ambos son, tanto el pincho como la protagonista, verdes, saladas y picantes. Me encanta que el dueño del Vallés le pusiera el nombre a la Gilda por esto mismo, fan. Maravillosa película, por cierto. Sí. Bueno, es que además, joder, que es tan bonito que esté relacionado con eso, que realmente el nombre venga de eso. Oye, sí. Llevamos todo el rato comiendo y habrá que beber también, digo yo. No sé, ¿qué es lo que se bebe en San Sebastián para acompañar los pinchos? A ver, yo sí tengo que elegir, me declaro fan del Chacolí, que es un vino blanco, joven, ligero y fresco, y no me refiero a mí, sino al vino, con un punto ligeramente ácido que a mí me encanta. Lo hace un poco peligroso porque es que entra muy bien y es muy cítrico. Tiene una gradación de un 10% aproximadamente, una ligera aguja que lo hace chisporroteante, entonces este frescor, y dicen que tiene fama de cabezón, pero yo puedo decir que estuve un fin de semana a base de chacolís. También los pinchos siempre ayudan, llenar el estómago siempre ayuda a superar. ¿Pero un fin de semana a base de chacolís quiere decir que no tocaste en el agua o cómo está eso? A ver, no, yo siempre voy bien hidratada, que hay que caminar y ver muchas cosas. Pero hay un dicho que dicen allí que es chacolí fresco, corazón contento, y esto doy fe. Das fe. Bueno, vamos a seguir esta peregrinación, este esfuerzo sobrehumano que tuviste que hacer en San Sebastián,
al otro lado del río, del Urumea, ¿qué nos recomiendas? El barrio de Gros. Allí hay que ir. Mira, esto está bien conocer este barrio porque vamos a encontrar tabernas míticas, pero ya alejadas del turismo, sobre todo más internacional. Vamos a ver a gente más del barrio. Y con lugares excepcionales como la bodega Donostiarra, que es una antigua bodega que fue venta de vinos a granel. Allí lo más famoso es el pincho Indurain, que por supuesto se llama así por el ciclista. Es un taco de bonito, es una piparra, pues como digamos una piparra ya monárquica, ¿no? Ya con un paso extra, con ese taco de bonito previo, con anchoas, con un montón de piparras, aceitunas, cebolleta, y tanto las piparras como el pincho Indurain tienen que llevar un buen chorro de aceite de oliva. Y si queréis algo más, porque el pincho Indurain es así como algo ligero, pues el pulpo a la brasa de este lugar con una base de patatas y pimentones espectacular. Estuve en otro, pequeñito, es que tengo que tragarlo, siento, que es el bar Gure Choco, con T, X y K, Gure Choco, así alargado, y probé unas ostras que no estaban nada mal de precio. Imagínate, pues claro, al lado del mar estas ostras, qué frescosida. Las ostras son otra de esas cosas absolutamente maravillosas que nos ha legado la naturaleza. Qué bocado del cielo también, sí, con el foie que comentábamos antes. Lagarto, no me refiero al reptil, sino al corte de cerdo. Te lo iba a preguntar, suponía que sería eso. Lo he dejado no sé. Así, ahí como en el guión, en plan, sí, buenísimo, un lagarto a la brasa, buenísimo, y un caldo que yo hablando con el propietario del bar Gure Choco me contaba que, a ver si adivinas el toque así que tiene. Y yo, ostras, es verdad que este caldo, dice, pues le he puesto morcilla asturiana, tiene este regusto, y yo, qué rico, y hacía más así mucho frío y me sentó genial. Otro lugar del barrio de Gros, Hidalgo 56, que tanto el restaurante como la barra de pinchos están a cargo del chef Juan Mari Humada, que fue premio a la mejor receta 2018, y hay que pedir el volcán de morcilla con yema y compota de manzana. Qué bien le sienta la manzana y un toque dulce a la morcilla. Y bueno, yo había tomado compota de manzana, como decías antes, con el foie, que eso sí que sí, es típico, también. Pero con morcilla no, pero oye, a la morcilla y a las carnes de caza también le pega muy bien. Y luego, pues otro más, el bar Vergara Chalupa, donde os recomiendo probar un pincho de hongos con langostinos, o sea, el bar es Vergara, perdón, y el pincho que tenéis que probar se llama Chalupa. Me encanta cuando su propio bar bautiza a un pincho que lleva hongos, langostinos, cebolleta, nata y queso rallado y luego gratinado también al horno, buenísimo. También tiene una pinta monumental. Para terminar, ya se ha adelantado antes uno de los sitios de la zona centro. ¿Algo más reseñable en ese área? Dos más, aunque por supuesto hay muchísimos más. La Espiga, que es un bar histórico de 1928, lo regenta la tercera generación de la misma familia de entonces, y siguen haciendo pues los pinchos de la abuela como morro en salsa, albóndigas, hay que pedir, también puedes pedir los fritos de la Espiga, milanesas, el Jalisco. La milanesa es la idea de, o sea, lo de la milanesa de toda la vida, el empanado, vamos. Efectivamente, que es uno de los platos estrellas también en Argentina, por otra parte. Y luego el bar Antonio. El bar Antonio es pequeñito, así parece anodino, poca cosa, pero te llamará la atención porque siempre está lleno también, ¿eh? O sea, yo aluciné. La especialidad del pincho estrella se llama Arzac, como el cocinero. Es una cazuelita con patata, pimiento rojo y huevo que está buenísima. Y también, bueno, pues la anchoa con pimiento verde, la vieira a la plancha con remolacha, el puré de patata trufada. El cielo en la boca. Impresionante este tourné. Has pasado un mes en San Sebastián para conocer todos estos bares, está claro. Ojalá. Bueno, en carretilla tendría que haber vuelto. Y bueno, para terminar, ¿alguna cosa que dices, joder, es que tengo que contar esto también, aunque no sean necesariamente pinchos? Sí, un detalle y que quiero adelantar porque lo hablaremos cuando tratemos en nuestra sección especial de alojamientos del Hotel Arbaso. Me sorprendió, y quiero traerlo aquí porque me sorprendió ver cómo mucha gente de la ciudad quedaba para desayunar en el Hotel Arbaso. Súper elegante, moderno, minimalista, tiene esta cosa cosmopolita y elegante del Donostiarra de hoy en día. Y el desayuno, si podéis probar el desayuno que tiene más amplio, el degustación, pues ahí vamos a encontrar mermeladas y mantequillas de cercanía, con un yogur que hacen casero, un cuenquito de frutas y granola natural casera, con luego tostas de pan de masa madre espectaculares y croissants de verdad, con esta mantequilla también que se te unta en la boca, con una tabla de embutido y queso, café de calidad, como a nosotros nos gusta, con su zumo natural.
una tosta también y plato caliente después para elegir pues con huevos fritos y demás. Es de verdad la cantidad de gente que queda allí para desayunar. Además puedes pedir, que este detalle me encanta, lo de la prensa diaria en papel. Qué bonito. Sí, o sea... Qué vintage ya. Yo ya, claro, empezaba así el día, imagínate, ya tenía que irme a hacer turismo y hacerme recorridos porque sabía que luego lo que me iba a encontrar eran los pinchos, o sea, que todo un sufrimiento, como puedes comprobar. Te voy a decir, ha sido horroroso, has sufrido mucho. ¿Cómo te agradecemos yo y los oyentes este sacrificio por nosotros, Kelu? Lo siento. Una última duda. ¿En qué época del año crees que recomendarías tú visitar San Sebastián? Mira, hay varias, ya he comentado al principio el tema del patrón el 20 de enero, pero también podemos ir al Festival de Jazz Internacional que se celebra en julio. Mira, no he ido nunca y me encantaría. Fíjate. Es que tiene que haber un ambientazo. A mí me enseñaron algunos de los escenarios en lugares históricos. Uno es la Plaza de la Trinidad, con una acústica espectacular, y al lado también de un frontón de pelota vasca. Luego, otro momento es el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre, que, hombre, también este ambiente ya así de... Sí, estrellas de cine, lo que tú tienes eco de arte, Kelu. Efectivamente, hay que me pongan la media como Sara Montiel para hacerme las fotos esos días. Y la Semana Grande, que me explicaron, claro, yo no había caído en esto. En el País Vasco, las 3 provincias celebran cada una, tienen su fiesta patronal en otro momento del año y luego la Semana Grande en agosto. Entonces, creo que la primera semana es la de Álava, Vitoria, luego está la de San Sebastián y luego está la de Bilbao. Y se reparten así todo el mes más o menos, así que también, oye, pues otra cita si queréis ir en verano y aprovechar otro ambiente. Pues nada, ahí queda hecho este recorrido. Espero que hayáis apuntado todos los nombres. Yo los he apuntado y vamos, es que estoy deseando ir y sacrificarme como te has sacrificado tú, Kelu. Carmelo, como el tema geográfico yo creo que está más o menos claro en Varsovia, a ver, ¿qué te parece si para empezar, además de esa ubicación básica, nos haces así directamente también una visión general de la ciudad? Pues venga, vamos a hacer un resumen muy rápido. Varsovia está en el centro-este de Polonia. Está lejos del mar, porque Polonia es un país grande además, y no demasiado lejos de la frontera con Bielorrusia y Ucrania, que ha dicho hoy en día, a lo mejor la gente se preocupa, pero que no se preocupen porque no pasa nada, es una ciudad que está perfectamente segura. Para hacernos una idea, en avión desde Madrid se tarda unas 3 horas y media, es decir, que es un vuelo... ¿Cómo ir a Canarias? Sí, perfectamente razonable para irse pues 3 días, por ejemplo, ¿no? No es una cosa muy exagerada. Respecto a esa visión general que me pedías, yo diría que sobre todo es una ciudad peculiar. Es un todo que tiene muchas partes muy distintas, que tiene una historia compleja que está muy presente, a pesar de que, de alguna forma, en algunas partes ni siquiera esa historia es auténtica del todo. A ver si luego explicamos esto. Y es muy bonita en algunos sitios, pero yo diría que sobre todo lo que es interesante. Bueno, me interesa esto de interesante, vaga la redundancia, pero sobre todo quiero que me expliques esto de que la historia no es auténtica. Pues, a ver, yo no sé si he elegido bien la palabra. Igual no es eso lo que debería decir, pero para que sea una idea, Varsovia, toda la ciudad quedó, o prácticamente toda la ciudad quedó arrasada en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en lo que es el centro histórico se destruyó en torno al 90%. Claro. Que si, o sea, a lo mejor dice, bueno, pues no es el 100%, pero que si te haces un mapa mental es que quedaron 2 casas en pie, más o menos. Es una cosa tremenda. Y en el conjunto de la ciudad, porque a lo mejor la gente piensa, bueno, es que en el centro histórico fue peor, pero el resto, no, pues en el conjunto de la ciudad fue el 85%, es decir, pues es una ciudad prácticamente arrasada. Lo curioso del tema es que este centro histórico se reconstruyó por completo y es un caso único en este tipo de procesos, porque es se hizo a partir de planos antiguos, de dibujos y de cuadros de Canaletto, que por lo visto había estado por ahí, había pintado buena parte de la ciudad. Y el resultado fue tan bueno que es la única zona de estas características, la única zona, digamos, histórica reconstruida que está reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ajá. O sea, que es una cosa bastante curiosa. Además, por supuesto, es una zona súper paseable. La verdad es que yo me doy unos cuantos paseos por ahí, muy agradable. Las calles y las plazas son muy bonitas. Es muy colorida, tiene así como muchas fachadas de distintos colores que combinan muy bien. No son colores fuertes, pero sí que se queda muy bonito. O sea, si no sabes que eso está reconstruido,
Nada, o sea, si no te sabes la historia es imposible imaginártelo, Sí. porque además es bastante llamativo el nivel de detalle con el que hicieron todo esto, porque hay muchas veces que se hacen estas cosas y si te fijas ves que como que, bueno, sí, claro, que tampoco, no digo que esté mal, sino que simplemente no se hizo, pero bueno, las puertas, los escaparates de las tiendecitas, las ventanas, en fin, la verdad es que está súper bien hecho. Hay puntos que a mí me gustaron especialmente, por ejemplo, hay una parte de las murallas que se conserva que es con un estilo, como un toque un poco Carcassonne. No digo que se parezca, pero un poco eso que a mí me hace pensar que también es este tipo de esta reconstrucción historicista, aunque eso sí que no lo sé. Una pausa para decir, oyentes, ¿cómo que Carcassonne? ¿Y yo por qué tengo que saber cómo es Carcassonne? Autocita, vayan al podcast que hemos dedicado al Carcassonne, buscadlo y sabréis a qué nos referimos. Efectivamente. Vale. Perdón. Luego, la antigua plaza del mercado, en la que todavía hoy en día se celebran mercados y mercadillos, y que era preciosa, una plaza bastante típica, cuadrada. Me encantó las fachadas, como decía antes, de distintos colores, que allí combinan especialmente bien, muy fotogénica, y que tiene además en el centro una especie de sirena con una espada, una estatua así un poco rara, que también me pareció muy fotogénica. Otra plaza, la Plaza Real, que está el Palacio Real, y hay también una columna con un obispo también con su espada, y la gente iba todo el rato con espada, por lo que se ve. Y la plaza es también muy bonita. Además es la típica plaza en la que siempre hay como gente tocando música, o sea, es muy, así como muy activa. Y desde esta misma Plaza Real sale una calle que a mí me maravilló hacia la zona, una zona como un poco más aristocrática, que es donde estaba la antigua universidad y donde ahora también hay, creo que está, por ejemplo, la oficina del primer ministro, cosas, digamos, como del gobierno. Yo creo que esta zona ya ni siquiera es Stare Miasto, que es como le llaman a la ciudad antigua allí, pero esa calle me pareció de lo más bonito de toda la ciudad. Esto está muy bien, el preciosismo y bueno, todo lo que nos estás contando, pero yo te conozco y también sé que de tu gusto hay muchos oyentes y porque es evidente que hay ciudades que se ofrecen a nivel histórico de una manera especial y sobre todo si hablamos del siglo XX. Seguro que estuviste en algún sitio pues para recorrer esta faceta de Varsovia. Pues mira, sí, obviamente, porque además la historia, yo creo que todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial tiene mucho atractivo viajero. Sí. A muchos nos pasa, a mí me pasa personalmente, y allí pues no podía perder esa oportunidad. Hay dos lugares que son imprescindibles, uno muy enfocado en esto y otro algo más amplio. Uno, el Museo del Alzamiento de Varsovia. Hemos hablado antes del alzamiento del gueto de Varsovia y este es otro alzamiento, o sea que hay que diferenciarlo. Es el alzamiento, digamos, del que protagonizaron los ciudadanos de Varsovia contra los nazis en agosto de 1944, es decir, ya estaba la guerra bastante avanzada. Y tiene una historia un poco tremenda, porque el ejército soviético ya estaba al otro lado del Vístula, estaba muy cerca, y decidieron esperarse allí a que los nazis tuviesen tiempo de masacrar a los ciudadanos de Varsovia, porque pensaron que así pues seguro se quitaban algunos elementos molestos. Y de nuevo, pues como pasó con el caso del gueto, la ciudad quedó completamente destrozada. Pero también, como en el caso del gueto, fue un tema de un heroísmo tremendo. El museo está instalado en las antiguas cocheras de los tranvías, que es un sitio bastante chulo. Yo he de decir que cuando yo lo visité, aunque este viaje tenía circunstancias especiales que a lo mejor tenían algo que ver con esto, pero me pareció que la exaltación patriótica era un pelín como demasiada, ¿no? Al menos al que llega de fuera. Dicho lo cual, aun con eso, la verdad es que me pareció súper interesante y además es que era bastante espectacular, o sea, estaba muy bien montado y muy curioso, ¿no? O sea, visualmente también llama la atención. El segundo lugar imprescindible para esta lección de historia, por decirlo así, que es el Polin, que con ese nombre es el Museo de la Historia de los Judíos en Polonia. Polonia es uno de los países de Europa que tenía una comunidad judía más amplia hasta, obviamente, por desgracia, la Segunda Guerra Mundial. Es un edificio relativamente nuevo y arquitectónicamente muy moderno y muy chulo. A mí me gustó mucho. El edificio es fantástico y está en un sitio que es, pues donde tiene que estar, que era lo que era el centro del gueto. Es que, hombre, el lugar donde se ubica un museo también lo hace casi igual o más valioso que el propio museo en muchas ocasiones. Del gueto, como hemos dicho antes, del gueto no quedó absolutamente nada, fue arrasado tras la revolución, pero ahora está allí este edificio. Tiene una exposición muy cuidada
y muy bien expuesta, es decir, muy bien, o sea, la museística que se le llama es una palabra muy fea, pero es que es la que es, está muy bien, es además hecha para que te llame la atención, para que impacte, hay toneladas de información. Lo que no tiene mucho, digamos, suplen estas cosas con eso, son material original. ¿Por qué? Pues porque no han parado de robarlo, por decirlo así. O sea, primero lo robaron uno, luego lo robaron otros, y la verdad es que no hay, o sea, no vas a encontrar, yo qué sé, la Torá de no sé qué, de 1500, ¿sabes? Es decir, no es ese tipo de museo, pero aún así insisto en que es... Bueno, está bien saberlo para que no vayan los oyentes con una expectativa y luego, pues bueno, que es valioso por otras cuestiones. Y aún así hay cosas que son fantásticas. Por ejemplo, la reproducción del techo de una sinagoga de un nombre muy polaco y muy impronunciable y del que no soy capaz de acordarme, que era bellísimo. Pero, eso que lo tenga la gente en cuenta, pero insisto, a pesar de eso, vale la pena verlo porque aprendes, uno de esos museos en los que aprendes mucho. Y luego, bueno, pues es un tributo que yo creo que se merecía y que Polonia, pues no sé si decirle debía o bueno, que es Polonia, que está bien que Polonia tenga con el pueblo judío que sufrió tanto en ese país, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. La que sí que es auténtica, y ahí no hay ni trampa ni cartón, es una sinagoga que se llama algo así como Nozik, que está en el centro de la ciudad y que se salvó en la guerra de una forma absolutamente milagrosa y que hoy en día sigue perteneciendo a la comunidad judía y sigue cumpliendo con sus funciones como sinagoga, lo cual me pareció fantástico. Se puede visitar, no es la sinagoga más bonita que he visto, pero sí que es una visita muy curiosa porque te sientes dentro de un milagro. O sea, es algo, joder, es que fíjate, Varsovia, toda esa destrucción, todo ese paso nazi y que hubo una pequeña sinagoga que sobrevivió y me parece algo pues fantástico. Además, hoy en día está como rodeada en una zona de edificios nuevos, rodeada de rascacielos, con lo cual hay un contraste súper llamativo. Y por último, yo daría una recomendación, que es pues, estas cosas un poco frikis que se me ocurren a mí o que me pasan a mí, que es caminar hacia el borde de Staremiasto, de esta zona de la ciudad antigua, y allí hay una parte en la que está marcado en el suelo el muro que separaba el resto del gueto del resto de la ciudad y casi diría que del resto de la humanidad. Estar allí y en un paso pasar por encima de lo que era ese muro, por así decirlo, a mí, no sé, fue un gesto que en su momento me emocionó y me entristeció toda la vez y que creo que es algo que la gente que si lo hace y lo hace con consciencia va a sentir probablemente algo parecido a lo que sentí yo allí. Has hablado de varias cosas que me parecen súper interesantes cuando hablamos de viajes, porque cosas que son interesantes más allá del preciosismo, cosas que son interesantes más allá que el propio objeto en sí, sino por lo que simboliza su ubicación, como decías ahora, de este paso y del resto del muro, ¿no? Y una ciudad como Varsovia, como otras muchas que tenemos también en Europa, bueno, y en el resto del mundo, pero donde la gente a veces no va pensando que, bueno, pues que no son estéticamente bellas o monumentales porque se han destruido, tienen otro componente que las hace súper emotivas y súper interesantes a la hora de viajar. Al principio que la ciudad no es la más bonita y de hecho en Polonia, yo no conozco mucho Polonia, pero Cracovia como ciudad es más bonita, bastante más bonita que Varsovia, que sí que tiene Varsovia cosas bonitas, pero no es la más bonita, pero sí que es una ciudad que me parece muy interesante. Y sobre todo interesante además si vas con esa información previa que te hace valorar luego todas estas cuestiones, así que por eso también está muy bien. Autocuña, escuchad este podcast. Para eso estamos. Para eso estamos. A ver, a mí hay otra, hablando un poco de la historia reciente, hay otra cosa que yo me pregunto dentro de Varsovia y es cómo es esa faceta que nos remite a la faceta comunista, cómo es esa parte de la ciudad, cómo se refleja allí. Mira, hay sobre todo un sitio que es tan poderoso en ese reflejo que yo creo que no voy a contar nada más porque es tremendo, que es lo que le llaman la Torre del Palacio de Cultura, que es una torre descomunal de grande y que no solo era soviética, sino, o sea, vamos, que es que era soviética más no poder porque fue un regalo, ponémoslo de regalo, hecho así el gesto, los oyentes no nos ven, pero el gesto este de las comillas, un regalo de Stalin a la ciudad. Lo vendían así como si lo hubiese pagado él, el muy... ¿Puedo leer yo el comentario? Bueno, es que Carmelo y yo nos hacemos así una especie de guión, ¿no? Y entonces de repente pone Carmelo, vamos, como si lo hubiera pagado él de su bolsillo, el cabrón.
Bueno, pues es que me hace gracia pensarlo, ¿no? Un regalo, mira, soy Stalin, yo voy a regalar esto. Esto es como lo de yo te invito y tú pagas. Venga. Sí, efectivamente, más o menos una cosa así. Bueno, más allá de esta broma con un personaje tan poco de broma como Stalin, que es de lo peor de la historia de la humanidad, y mira que ese trono es complicado. Yeah. La torre a mí me llamó mucho la atención porque tiene este estilo como ampuloso y un poco impresionante que tiene la arquitectura de las dictaduras, que está hecha un poco como para acojonar, ¿no? Para impresionar, fíjate Sí. qué poder y tal. Y aunque sabes que primero que el estilo no es, o sea, no es, iba a decir, no sé si es fea, pero no es bonita, es como una cosa de estilo, a veces no. Áspera, ¿no? Así. Y incluso te diría que a lo mejor como incluso un punto hortera, ¿sabes? Es una cosa que no, pero al mismo tiempo que decimos que hacemos todos estos juicios sobre su valor estético, no puede dejar de resultarte atractivo. Es decir, llegas y dices, ¿pero esto? Hipnótico, ¿no? Sí, es fascinante. Y bueno, entre otras razones, que no es la única, por sus dimensiones. O sea, yo es uno de los edificios más grandes que he visto en mi vida. Es un edificio que además te transmite ese tamaño. Tiene 237 metros de altura. Madre mía. Estamos hablando de una obra que creo que se acabó a primeros de los 60, si no recuerdo mal, y tiene 120.000 metros cuadrados de superficie. O sea, es que es prácticamente una ciudad ella sola, ¿no? Sí. Dentro hay cines, hay ministerios, instituciones oficiales, hay teatros, hay de todo. Es Qué una locura. cosa tremenda. Y luego tiene también, nota aparte, un mirador, claro, a esos 200 y pico metros de altura, desde que se ve pues toda la ciudad, se ve lo gigantesca que es la ciudad, porque es una ciudad grandísima y bueno, pues como está dividida por el Vístula, se ven desde allí varias zonas verdes que tiene. La verdad es que vale mucho la pena y si no recuerdo mal, se puede subir en ascensor, o sea que es que encima no tiene ni sacrificio. Vamos. Bueno, pues está bien saberlo. Has pasado, no sé si de largo, por las zonas verdes, porque antes has contado que hacía mucho frío cuando fuiste a la ciudad. Y si es así, dinos alguna que merezca la pena ver. Mira, yo estuve en una de ellas que me gustó mucho, tiene bastante fama. Y aunque yo efectivamente fui en una época de frío y aquello estaba pues totalmente de invierno, pero sin nieve, me gustó mucho, me pareció muy bonito. Se llama el Parque Lazienki. Y está un poco apartado, es decir, tienes que coger normalmente algo de transporte público para llegar, pero no muy lejos. O sea, es una cosa bastante razonable, no de estos barrios así como tranquilos con embajadas. Y de verdad, y lo que voy a decir igual parece exagerado, pero lo digo con toda la sinceridad, me parece uno de los parques más bonitos que he visto nunca. Y eso que estaba, como y eso digo, que has estado en muchos. no, y que estaba en una época muy fea, pero era un sitio muy, muy bonito o a lo mejor me monté yo la película pensando, esto cuando tenga flores tiene que ser... Pero me pareció precioso, tiene praderas, tiene lagos, tienes zonas de estas de ruinas falsas, que es algo que a mí me encanta porque es una cosa romántica preciosa. Tiene un palacio junto al lago, que es uno de los palacios así como de retiro de los reyes de Polonia, que es precioso y que era para la cámara. O sea, es que estaba así en el sitio perfecto para la toma. O sea, era un sitio que me gustó mucho y que incluso en esta época de invierno pues estuve allí dándole al clic de una forma bastante llamativa. Mira, justo de eso te quería preguntar, porque antes hacíamos la reflexión sobre lo estético y lo viajero y el preciosismo, pero claro, para un fotógrafo como tú, ¿cómo transmites y cómo te llegó a ti una ciudad como Varsovia? Pues mira, me gustó y me pareció muy interesante desde ese punto de vista fotográfica por varias cosas. La primera porque es distinta. Al final estamos hablando de una zona de Europa. Toda Europa se parece, pero eso ya está muy lejos. Entonces aquello ya empieza, pues tiene ese aire ruso o soviético, si queremos, que lo hace distinto. Luego es una ciudad que hay muchos contrastes. O sea, hay zonas muy distintas, hay cosas que, no sé, por ejemplo, lo que te decía, que lo digo como ejemplo, aunque no era, por cuestiones de formato, no era especialmente fotogénico, ¿no? Pero esto de la antigua sinagoga rodeada de edificios de cristal modernos, de rascacielos de hoy en día. Y además es interesante, es una ciudad en la que tú ves que hay gente, que pasan cosas. Así que la verdad es que sí que me parece un sitio con bastante fotogenia, muy chula de noche. También, o sea, que además con las cámaras de hoy en día pues ya no es nada complicado hacer fotos de noche. De hecho tenía esa parte antigua, tenía un encanto, una cosa especial. Así que sí. Y con ese choque cultural, incluso estético de los polacos, ¿no? Que también cuando viajamos hasta la Europa del Este, pues notamos también que claro, pues choque a todos los niveles. Que es una Europa distinta, sí. Dentro de que sigue siendo Europa y obviamente es más parecida
Varsovia, pese a que está más lejos que Marruecos, del que hablábamos la semana pasada, que está más cerca, ¿no? Pero aún así ya es otra cosa, es otra cosa distinta y tú vas viendo esas diferencias y yo creo que lo hace muy interesante. Así que sí, es un sitio al que ir con la cámara, desde luego. Pues muchas gracias, me ha gustado mucho este recorrido hacia Varsovia, o sea, me lo apunto totalmente, tengo muchas ganas de ir a Polonia y bueno, pues encantadísima de haberte escuchado, la verdad. Es un país al que yo creo que hay que viajar más de lo que viajamos los españoles, porque yo las dos cosas que conozco, no conozco más, son Varsovia y Cracovia, son las dos súper recomendables y hay mucho que ver por allí. Pues tenemos que ir a Polonia. Tenemos que ir y contarla. Pero la semana que viene no estaremos en Polonia. Estaremos aquí en El Placer de Viajar de Radio Libertad Digital. Si os suscribís en vuestra aplicación de podcast, os va a llegar automáticamente el episodio de la semana que viene. ¿A qué lo dedicaremos? A escucharnos. Eso ya lo verá. Y que le den a me gusta y eso, que parece que no, sí, pero la verdad es que es opinad, importante. nos dejáis un comentario, todo eso os lo agradecemos porque nos ayuda. Así que nada, en 7 días... En 7 días nos vemos porque no estaremos en Polonia, estaremos aquí. Hasta la semana que viene. El Placer de Viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.